la del martes. Ahora sí, ya está grabando. No más que me acordé. Bien, ahora sí. Entonces, los alimentos pueden tener microorganismos o formas infectivas que vamos a denominar patógenos. Es decir, que el alimento no es inocuo, es decir, que nos puede enfermar. Ahora, dependiendo fundamentalmente del estado de salud del individuo y de ciertas condiciones en las cuales no todos nos enfermamos, por ejemplo, puede pasar que ustedes van a encontrar el día de mañana un brote de, por ejemplo, intoxicación alimentaria. Y de todos los comensales que asistieron a ese lugar, capaz que el 60 o el 70% se enfermó, el resto no. Puede pasar también que vayan a encontrar el día de mañana, cuando lean en el diario o cuando escuchen las noticias, que hay un brote, por ejemplo, de triquinosis en la localidad tal anexa a Mar del Plata, por ejemplo, como pasó el año pasado. Y esto se da porque fundamentalmente hay faena casera, ello lo vamos a ver, en donde hay ciertas parasitosis que se transmiten a humanos de animales que están enfermos, que no presentan sintomatología, pero están parasitados. Con lo cual, no todo el que consumió ese embutido se enfermó, pero tal vez la gran mayoría sí. Y esto va a depender también del sistema inmune. Entonces, nuestro organismo se defiende constantemente del ataque de patógenos. O también sustancias que puedan generar los patógenos, que ya vimos que pueden denominarse en conjunto toxinas, ¿sí? Recuerden que el sistema inmune también nos defiende de lo propio, en algunos casos, cuando lo propio entra en descontrol. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes. También tenemos células que suprimen tumores. Con lo cual, el sistema inmune también logra evitar que nos enfermemos de alguna manera con ciertas características propias de nuestro organismo. Células viejas, por ejemplo, que son destruidas por el sistema inmune, que ya no tienen, ¿sí?, de alguna manera un papel, un rol fundamental en el organismo, entonces son eliminadas por el sistema inmune. O sea que también nos defiende de cuestiones propias que nos pueden generar un daño mayor. Ahora, por lo que dije recién entonces, para poder sobrevivir al ataque de esta región de microorganismos que son invasores, que llegan a nuestro medio y nos pueden enfermar, es que el sistema inmune va a participar en los sistemas de defensa. Pueden ser bacterias, pueden ser parásitos unicelulares, que los tienen acá, protozoos, pueden ser toxinas fúngicas, en nuestro caso. Los hongos nos pueden, ¿sí?, las levaduras, por ejemplo, nos puede dar infecciones, por ejemplo, como infecciones cutáneas, en los pies, por ejemplo, lo que se llama pie de atleta, pero no es el caso que vamos a ver nosotros. Vamos a ver todas las toxinas que pueden ser generadas por mohos y que nos pueden enfermar. Es decir, las toxinas que están preformadas en el alimento. Y algunas infectivas, como por ejemplo los virus. Formas infectivas, que vamos a ver que no son células, no son microorganismos. Por ende, no están vivos ni muertos, son parásitos intracelulares obligados que responden mediante un programa determinado genéticamente. Y para esto, nuestro organismo ha evolucionado desde prácticamente los primeros vertebrados en adelante, desde los peces en adelante, con sistemas cada vez más complejos, ¿sí?, en los cuales ya en los peces se reconocen leucocitos, leucólogos blancos que participan en la defensa, y ya prácticamente a partir de los vertebrados superiores hasta nosotros, es como los sistemas han evolucionado cada vez más. Esa evolución también ha hecho de que nosotros tengamos ciertas estructuras que son ancestrales y que vamos a caracterizarlas como un sistema de defensa de tipo innato o no adquirido. Y un sistema
adquirido, que es el que aprende a medida que nuestro organismo va evolucionando conjuntamente con el desarrollo del sistema inmune. Bien. Por eso lo vamos a dividir solamente con una cuestión de estudio en dos, digamos, líneas distintas, ¿sí? Una va a ser las defensas de tipo inespecífico y la otra van a ser las defensas de tipo específico. ¿Qué quiere decir inespecífico? Que cualquiera sea el patógeno en sí, el mecanismo de defensa es exactamente el mismo. No hay una particularidad, no hay una especificidad en cuanto a la manera de proceder por el sistema inmune. En cambio, en la defensa específica, ya sea de tipo humoral o de tipo celular, sí hay, de alguna manera, una adaptación, es decir, tiene que haber un reconocimiento primario del patógeno para después poder montar un mecanismo de defensa. Esto como, por ejemplo, si ustedes vieran en una película, ¿sí? Todos los sistemas, por ejemplo, como los paredones o las trincheras que se cavan, ¿sí? Eso sería el inespecífico, o sea, no tiene una forma de defenderse que sea particular, es el mismo. Ahora, cuando ya en el ejército se busca una estrategia de cómo defenderse del enemigo, o sea, buscar un puesto más elevado, un lugar donde tienen que cruzar, por ejemplo, un lugar como por ejemplo agua, un río, etcétera, entonces ya eso es reconocer primero cuáles son las fortalezas, ¿sí? Las particularidades de a lo que me enfrento y de esa forma poder defenderme. Entonces, como sistema inespecífico tenemos ya de alguna manera por vía ancestral, es decir, no es particular nuestro, sino que esto proviene ya de los invertebrados en adelante, y en nosotros con una menor eficiencia, si ustedes se pueden a pensar. Porque, por ejemplo, la piel, que es un tejido, en nuestro caso solamente tiene queratina. Y, en cambio, en otros animales, por ejemplo, los reptiles, la piel es coriácea, ¿sí? En los peces se forman escamas. Entonces, estos mecanismos de defensa son mucho más eficientes, no solo por la pérdida de calor, ¿sí? O de frío, sino de alguna manera también para protegerse del ataque de microorganismos externos, ¿sí? Invasores. La piel en nuestro caso, recuerden que es un tejido, o sea, es un órgano que particularmente el tejido que lo compone es un tejido continuo, es decir, tiene una escasa o nula matriz extracelular. El tejido, las células a células, ¿sí? Se encuentran unidas, ¿sí? Por estos plasmodesmos, y de alguna manera esto hace de que las bacterias, por ejemplo, o los mohos, no puedan penetrar directamente, sino que tengan que atravesar esa barrera, ¿sí? Continua que es la piel. Y esto es por fuera, y también forma algunos órganos por dentro, como la vejiga, ¿sí? En todo lo que es la parte interna tenemos, ¿sí? Secreciones y también unas glándulas que fabrican moco, ¿sí? Las mucosas. El interior está tapizado por una especie de tejido que lo que forma es una secreción mucosa, que esto ayuda también a poder evitar, ¿sí? La internalización de microorganismos hacia el interior de nuestro sistema. Ustedes van a escuchar, cuando se habla de una infección sistémica, es cuando prácticamente pasó estas barreras, llegó al torrente circulatorio y se puede dirigir a cualquier parte del organismo. Y también secreciones. En las secreciones también tenemos enzimas que tienen acción bactericida. ¿Qué quiere decir bactericida? Sida es que elimina, mata, homicida, por ejemplo. Entonces, en este caso, elimina, mata bacterias, por eso es bactericida. Y también tenemos células que tienen la capacidad de fagocitar, es decir, poder englobar sustancias desde el extracelular e internalizarlas y destruirlas, como los micrófagos y los macrófagos, que vamos a ver que son glóbulos blancos, leucocitos. Las defensas específicas están caracterizadas por células totalmente, ¿sí? Eficientes, que tienen dos linajes. De la serie linfoide se van a generar linfocitos T y linfocitos B.
T viene de timo, porque maduran en el timo. Es un órgano que después se resume, ¿sí?, en la vida evolutiva del individuo, en la madurez. En cambio, ¿sí?, B viene de bursa. A pesar de que estos dos tipos de líneas celulares se sintetizan en la médula ósea y después maduran en otros órganos, por ejemplo, dije T, el timo, los B maduran en los ganglios linfáticos, en el vaso, en las placas de Peyer, etc. Y B viene de bursa, que la bursa es una glándula que se encuentra por detrás de la cloaca en las aves, de ahí viene ese nombre. En nuestro caso, la síntesis de célula, la diferenciación de células T se da en la médula ósea. Y la respuesta puede ser de tipo humoral, o sea, reacción antígeno-anticuerpo, ahora vamos a ver qué es esto, o de tipo celular, es decir, donde las células intervienen directamente agrediendo al microorganismo invasor. Acá tienen los órganos que mencioné recién, el timo y la médula ósea como órganos primarios, y como órganos secundarios, todo el sistema linfático con los ganglios, que son verdaderos lugares en donde las células que patrullan y presentan antígenos, se las presentan a estos linfocitos T o B, en el caso que ya hayan sido madurados, ¿sí? Y también otros órganos como el corazón, como las amígdalas, las placas de Peyer, el vaso, etc. El intestino es todo, ¿sí?, un conjunto, tiene todo un conjunto de células que patrullan constantemente el intestino y que de alguna manera también evitan la proliferación de microorganismos que pueda penetrar por vía intestinal. Entonces, dijimos, defensas de tipo inespecífica. No tienen dependencia en relación al patógeno, son totalmente independientes, ¿sí? Y es lo que acabo de mencionar recién. Por eso no lo voy a, esta filmina la voy a pasar. Acá lo que tienen es lo que les dije recién, ¿no? La piel como un órgano tiene glándulas, ¿sí? Glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. ¿En qué nos influye esto? En el caso de las glándulas sebáceas, ¿sí?, lo que eliminan es sebo, ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen la particularidad de disminuir el pH, con lo cual, por favor, después les voy a pedir que miren un video que ya está subido de una clase grabada, para adelantar tiempo por el tema de los feriados, que es la de multiplicación de los microorganismos y que tiene que ver con los parámetros que son de alguna manera indispensables para que los microorganismos proliferen, como pH, actividad de agua, temperatura y potencial de óxido reducción o potencial redox, ¿sí? Porque justamente lo vamos a aunar con todo esto en las clases sucesivas. Después, antes de terminar, les voy a decir lo que tienen que hacer para la semana que viene. En el caso del sudor, el sudor se elimina de una manera en la cual las glándulas sudoríparas eliminan agua con cloruro de sodio. Ese es el sudor. Por eso cuando salimos a correr o cuando transpiramos, sentimos que el sudor está salado, porque tiene justamente cloruro de sodio. Esto hace de que, si ustedes recuerdan el que viene, lo que vieron conmigo en química, si yo tengo agua y le agrego un soluto, se deprime la presión de vapor, se abate la presión de vapor, la ley de Raoult. Con lo cual, si disminuye la presión de vapor, tengo menor cantidad de agua libre. Con lo cual, este parámetro, que también se puede tomar como, en vez de como la presión de vapor, como la actividad de agua, Activity Water, AW, ¿sí?, hace de que de alguna manera no haya agua disponible para que los organismos o los microorganismos, en este caso, puedan proliferar. Es el agua que se encuentra libre en toda sustancia, que está en los alimentos, que está en la piel, etc. Si yo restringo de alguna manera la cantidad de agua que hay en la superficie de la piel, le doy menos oportunidad a los microorganismos que puedan hacer o llevar a cabo las acciones enzimáticas que generalmente necesitan sí o sí agua para poder desarrollarse, y además poder acarrear sustancias hacia el interior celular, con lo cual les limito la vida. Y esto hace de que también sea un mecanismo o una estrategia de defensa. Fíjense que de tipo inespecífico, independientemente de cuál sea el patógeno, es lo mismo. En el caso de todo el sistema respiratorio, desde la nariz hacia los pulmones, tenemos toda una serie de cilios, pequeños pelos que baten
¿sí? De alguna manera el aire, y lo que hacen es poder, junto con el moco, con la mucosa, ¿sí? Poder eliminar con el estornudo, con la expectoración, productos, ¿sí? De desecho hacia el exterior. Con lo cual, sí, estamos sacando gran cantidad de la carga microbiana que podría entrar hacia el sistema respiratorio. También recuerden que también en todo el sistema respiratorio, porque han visto el año pasado la anatomía, tenemos, ¿sí? Células blancas que patrullan toda la zona alveolar y la zona, ¿sí? De la pleura, con lo cual también nos defiende. Y fundamentalmente en el tubo digestivo tenemos distintas secuencias, como las glándulas salivales, que también tienen, ¿sí? Secreciones como la lisosima, o el lacrimal, que también en la conjuntiva tiene lisosima con acción bactericida. Y por otro lado, en el estómago, la secreción ácida dada por células principales y parietales que forman ácido clorhídrico hace de que el pH, al ser tan bajo, también sea nocivo para los microorganismos, con lo cual también es un medio hostil para los mismos. Y por último, la flora intestinal, que actúa como una serie de, ¿sí? Flora competitiva, con lo cual al ocupar un nicho ecológico impide de alguna manera también que los microorganismos puedan proliferar en el intestino y poder penetrar por vía intestinal. También, obviamente, la descamación epitelial produce un mecanismo de defensa y de eliminación de microorganismos a través de la descamación de las células epiteliales. Acá está lo mismo, la piel, glándulas sebáceas, ya las mencioné, el lacrimal y el nasal con la lisosima, en el esperma de los varones tenemos espermina con acción bactericida, en la vagina y en los conductos digestivos hay secreción ácida que también impide proliferación microbiana, y en las mucosas, el muco como esa forma de, al ser más denso que el agua, puede entrampar sustancias y eliminarlas hacia el exterior. Fagocitosis, ¿sí? ¿Qué es la fagocitosis? Las células fagocíticas, tanto los macrófagos, ¿sí? Que son los monocitos, como los micrófagos, que son los neutrófilos, células que prácticamente tienen el 65% de media en la población, ¿sí? Blanca de nuestra sangre, ¿sí? Aproximadamente son en valor absoluto entre 5.000 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, y eso compone el 65% aproximadamente del aspecto total de las células blancas. Si ustedes se acuerdan el año pasado lo que vieron en anatomía, las células blancas, los leucocitos, se componen de poblaciones que al madurar se distinguen entre neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, ¿sí? Las dos poblaciones mayoritarias son los neutrófilos y los linfocitos, ¿sí? Y le siguen en repertorio los eosinófilos, monocitos y por último los basófilos, que son los de menor cantidad. Ahora, estas células fagocíticas emiten prolongaciones del citoplasma, ¿sí? Por medio de la membrana, que forman verdaderos pseudópodos o falsos pies, en los cuales estas prolongaciones hacen de que se cierre en el entorno de lo que quieran fagocitar, que puede ser una bacteria, y al ser internalizado, pueda ser después digerido dentro de un estómago celular, que es un fagolisosoma. Ahora después lo vamos a ver. Con lo cual, esto también hace, y como vieron hoy que yo les dije, el repertorio de nuestro sistema inmune de poder destruir células también envejecidas, células que ya no tienen función en el organismo, que también son fagocitadas, y obviamente todo el repertorio de lo que queda de la célula es utilizado para la economía celular. Opsonización, opsoninas. ¿Qué quiere decir? Opsonizar es hacer apetecible, para degustar. Eso quiere decir. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Las células, todas las células tienen lo que se llama potencial de membrana. No estamos hablando de impulso nervioso, solamente potencial de membrana. Es decir, el lado externo y el lado interno de la membrana tienen carga celular. Como la carga es diferencial, el lado externo es positivo, mientras que el lado interno es negativo, porque hay menos cantidad de cargas positivas, ¿sí?
Esto hace que en la célula haya entre el lado externo e interno un potencial de membrana. Todas las células tienen el mismo potencial de membrana, ¿sí? Al tener el mismo potencial de membrana, si yo acerco una célula a otra, obviamente, ustedes lo han visto esto en anatomía, hay lo que se llama inhibición por contacto. Por eso los tejidos no proliferan y se forman masas celulares en descontrol, salvo en los tumores, porque ya acá hay un freno digamos, en el ciclo celular, en el freno del ciclo celular, y esto se bypassea y las células siguen proliferándose y se forman masas tumorales, que no tiene por qué pasar esto es la normal. En forma normal los tejidos se desarrollan mientras las células tengan espacio para poder crecer, ¿está claro? Como esto ocurre por una cuestión de diferencial de potencial eléctrico, una bacteria tiene la misma carga que una célula. Sería imposible que las células puedan fagocitar, porque nunca se van a encontrar en el espacio. Con lo cual, las opsoninas son proteínas que al tener carga negativa, como por ejemplo la proteína C reactiva o PCR, que se sintetiza en el hígado cuando hay un proceso de infección y se eleva en el torrente circulatorio, facilita el encuentro entre cargas positivas, con lo cual favorece la fagocitosis. Por eso, tanto esto como los anticuerpos que vamos a ver a continuación, puede hacer que se forme este fagosoma que ven acá, por la invaginación de la membrana sobre el agente extraño, formación de un fagosoma que recluta por quimiotaxis a los lisosomas, que son orgánulos que tienen enzimas hidrolíticas, proteasas, lipasas, que una vez reclutados actúan como un verdadero estómago celular. Esto digiere a las partículas extrañas, también esto es utilizado por la célula cuando hay que digerir organelas que ya no sirven, como por ejemplo mitocondrias, ¿sí? Y se produce la degradación de lo que se internaliza en el fagolisosoma y después posiblemente la excreción como productos de desecho, ¿sí? Vamos a ver que también tiene un segundo rol esto, ¿sí? Como por ejemplo en las células presentadoras de antígeno, que este material no solo se desecha, sino también que se puede presentar en la membrana plasmática de las células presentadoras de antígeno. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No sé si esto el año pasado lo vieron en anatomía, tal cual lo estoy dando yo. No, no tanto, ¿No no tanto? tanto. Bien, bien. Entonces, acá está lo que les dije recién. Los neutrófilos, que son micrófagos, son las más abundantes, por eso dije que aproximadamente es un 65% de la población leucocitaria, y son los que tienen mayor actividad fagocítica. Fíjense que cuando hay una infección, y nosotros desde el punto de vista o papel o rol del laboratorio, hacemos un hemograma de un paciente infectado, la población de neutrófilos aumenta en forma proporcional cuando la infección es bacteriana, obviamente, ¿sí? Si es viral, aumentan los linfocitos y se dice que la fórmula está invertida, ¿m? Y esto es porque la médula ósea, ¿sí?, secreta una mayor cantidad de células fagocíticas porque son, ¿sí?, necesarias para la defensa del organismo. Por otro lado, como estas células son más chicas que los monocitos y los basófilos, cuando hay un fenómeno inflamatorio, hay ciertas moléculas, como por ejemplo la histamina, que produce vasodilatación. Es una de ellas, es un ejemplo, hay más. Esto hace que al dilatarse el vaso, las células puedan atravesar el torrente circulatorio y dirigirse a los lugares en donde se encuentre la infección. Por ejemplo, un folúnculo epitelial, ¿sí?, en la piel, o bien también, por ejemplo, una infección intestinal en donde hace falta poder eliminar células que son, en este caso, agresivas para el organismo. Tienen que atravesar los vasos y llegar al órgano infectado en cuestión. ¿Quedó claro? O por vía pulmonar, por ejemplo. Pero la diapéresis es el pasaje
de células desde el torrente circulatorio o los capilares sanguíneos hacia el lugar o tejido que se haya infectado. ¿Quedó claro? De ahí que en el lugar producen lo que se llama un proceso de heterofagia, en donde no solo van a eliminar células extrañas, sino también que ellas mismas, por el material que descargan en el lugar del ataque, terminan siendo necrotizadas. Es así que todas estas enzimas que descargan junto con el estallido respiratorio puede producir la muerte celular de estas células y células agresivas o patógenas. Esto forma una batalla, una verdadera batalla, que termina con un material purulento denominado pus. Por eso cuando encontramos un tejido infectado con un material purulento es porque nuestro organismo, al tratar de defendernos, las células que llegaron atacan al microorganismo agresor, pero también ellas mueren. Todo este maceriado celular se denomina material purulento o pus directamente. Acá está cómo se forman también, ¿sí?, receptores, por ejemplo, ¿sí?, receptores carroñeros, etcétera, pero cada receptor sobremanosa son los que van a poder tomar contacto con el agresor y poder entrarlo en un fagosoma y después en un fagolisosoma. Recuerden que los lisosomas son orgánulos que en la célula están generados por digamos, por sistemas de endomembranas que forma el aparato de Golgi junto con los peroxisomas u otros orgánulos que el Golgi se encarga de empaquetar y distribuir. Es el verdadero, ¿sí?, la verdadera fábrica celular, perdón, que lo que hace es recibe, empaqueta y distribuye. Acá están los macrófagos de vuelta, ¿sí?, que son los que provienen de lo que se denomina sistema retículo endotelial. Junto con estos macrófagos hay unas células que son macrofágicas que se denominan células dendríticas. Estas células van hacia los tejidos, fagocitan y lo que hacen es presentar antígenos. Para esto secretan un mensajero químico paracrino que se denomina interleuquina 1. Interleuquina quiere decir entre leucocitos. Son mensajeros para que justamente otros leucocitos vayan al lugar del ataque y puedan ser de esta manera utilizados no solo para la defensa, sino vamos a ver ahora como nexo entre la defensa inespecífica y la defensa específica. Ustedes recuerden que yo les dije al principio de la charla que la defensa específica y la inespecífica se estudian, ¿sí?, por separado para hacer, digamos, más fácil la metodología pedagógica del tema, pero que en algún momento tienen que coexistir, se tienen que aunar en algún momento. Este es el momento en donde las células presentadoras de antígeno secretan interleuquina 1 para llamar a las células ahora específicas y presentarles el antígeno que es al cual deben atacar. ¿Está claro esto? Defensas específicas. Para que la defensa específica se lleve a cabo, tiene que haber reconocimiento antigénico. Primero, ¿qué es un antígeno? Anótenlo esto porque creo que no está en ningún lado. Un antígeno es cualquier sustancia que ingresada en un organismo inmunocompetente genera un mecanismo de defensa. Eso es un antígeno, que puede ser una proteína, una lipoproteína, un lipopolisacárido, etc. ¿De acuerdo? ¿Lo puedo ¿Profe, lo podrías repetir? Sí. Antígeno es toda sustancia que introducida en un organismo inmunocompetente induce una respuesta inmune o respuesta de defensa. Puede ser una proteína, una lipoproteína o un lipopolisacárido. Si ustedes recuerdan las primeras charlas,
Yo les dije que las paredes celulares de las bacterias gram negativas contenían lípido A, lípido O, que eran lipopolisacáridos o lipoproteínas. Por eso son determinantes antigénicos. Un determinante antigénico es un epitope, es una porción del microorganismo que si yo esa porción sola la pongo dentro de un organismo inmunocompetente, genero una respuesta. Es el secreto de las vacunas, chicos. Cuando yo me vacuno, lo que estoy haciendo es introduciendo en mi organismo o un microorganismo de tipo atenuado. ¿Qué quiere decir atenuado? Que no me va a enfermar. Porque de alguna manera, estratégicamente, se le bloquearon los sistemas de ataque para que pueda enfermarme. O si no, lisado, roto, y partes del mismo con sustancias adyuvantes, es decir, con algo que lo genere con mayor tamaño para que mi organismo lo reconozca y forme una respuesta. ¿Se entendió? Eso es un antígeno. Por eso las vacunas logran montar mecanismos de respuesta inmunológica. ¿Sí? Entonces, cada microorganismo puede tener muchísimos determinantes antigénicos. Algunos de ellos que se exhiben a simple vista, porque están por fuera. Y otros porque al destruirlos en los lisosomas, puedan quedar, ¿sí?, exhibidos luego de la hidrólisis de estas partículas dentro del entorno celular. ¿Quedó claro? Entonces, escenario. Dos tipos de respuesta. Respuesta humoral y respuesta celular. La respuesta humoral, de humores, está dada por la secreción por parte de células plasmáticas o plasmocitos de unas proteínas que en conjunto se denomina inmunoglobulinas o anticuerpos. Las células que secretan estas moléculas son linfocitos B. O una respuesta de tipo celular con carácter citotóxico mediada por células T, linfocitos T llamados CD8, clon diferencial 8. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dos mecanismos totalmente distintos. ¿Sí? Ahora los vamos a ver. Entonces, ¿qué es la respuesta humoral? Escenario. Supónganse que tenemos una infección bacteriana o un parásito extracelular. ¿Está? Cuando una célula nuestra, un fagocito, fagocita, come a un microorganismo de este tipo y lo internaliza y lo hidroliza, le va a colocar a partes de este microorganismo, ya sea un parásito o una bacteria, por lo que dije recién, que fue penetrado por endocitosis adentro del citoplasma, un péptido señal. Esto va a ir a parar al retículo endoplasmático liso, en donde se le agrega este péptido señal. Y desde ahí, va a ir dirigido vía Golgi a vesículas que van a hacer que, como esto fue al liso, en el liso se lo unió a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Ustedes recuerdan, el año pasado, no sé si lo vieron a esto, que nosotros tenemos dentro del aspecto de antígenos de membrana, ¿sí?, todos tenemos moléculas, proteínas, globulinas, que se llaman moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Cada uno de nosotros tenemos un repertorio de moléculas propias en todas las células del organismo, en todas. Por eso que es difícil hacer trasplante. ¿Sí? Solamente si donante y receptor tienen, ¿sí?, una
compatibilidad histológica a través del recuento de estos antígenos de membrana, se puede hacer el trasplante, ¿sí? El único caso en el cual, ¿sí?, esto es totalmente eficiente es cuando hay gemelos univitelinos que se donan órganos entre sí. A ver, ustedes han escuchado seguramente que cuando uno se va a operar, una operación de rutina, por ejemplo, programada obviamente, generalmente, si la operación puede tener el riesgo de hemorragia, me van a decir que lo mejor que puedo hacer es 15 días antes ir al lugar donde me voy a operar, que tenga un centro hematológico, y donar mi sangre. ¿Por qué? Porque si hay que hacerme una autotransfusión, es la mejor transfusión que puedo llegar a tener, porque no va a haber rechazo. ¿Se entendió? Entonces, como estas moléculas están en todas las células, y hay de dos clases, clase 1 y clase 2, las clase 1, que las voy a mencionar ahora, son las que presentan antígenos propios. A ver, cuando los linfocitos, que los voy a mencionar ahora a continuación, que son los linfocitos T, llamados helpers, colaboradores o ayudantes, ¿sí?, son los que reconocen por medio del reconocimiento del patógeno, cuando es presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, cuando estas células maduran en el timo, se les presentan antígenos propios. ¿Qué ocurre acá? Acá hay dos tipos de selecciones: selección positiva o selección negativa. Si la célula le presenta un antígeno propio y este linfocito T responde con una alta afinidad, automáticamente a este linfocito T no se lo deja salir del timo. Se lo destruye en el timo. Selección negativa. ¿Por qué? Porque esta célula está atacando una célula propia. Está reconociendo como extraña una célula propia. Si la reconoce con una baja afinidad, prácticamente nula, esa célula ahora pasa ese examen y sale a sangre periférica. Selección positiva. ¿De acuerdo? Entonces, corolario, los antígenos que van a ser presentados en el contexto de moléculas de histocompatibilidad clase 1 son endógenos. ¿Qué quiere decir endógenos? Son bacterias o virus que pueden penetrar a través de la barrera de la membrana plasmática, y cuando infectan una célula propia, y esta célula propia, por medio de los proteosomas y luego por uniones de estas proteínas en el retículo liso, y de ahí vía Golgi se presentan en el antígeno de histocompatibilidad clase 1, le están diciendo a un linfocito T: estoy infectada, mírame porque estoy infectada. Y acá, de alguna manera, tenés que responder con células de tipo citotóxicas. No podés responder de forma humoral. Entonces acá el mecanismo es distinto. Entonces, para resumir, cuando hay respuesta humoral es porque los patógenos son exógenos, fueron fagocitados, fueron presentadas por células presentadoras de antígenos a un linfocito T, y de esta forma un linfocito T activó a un linfocito B, y este linfocito B ahora se va a dividir en una célula plasmática y una célula B de memoria. ¿Para qué sirve la célula B de memoria? Para guardar memoria de que el patógeno ya estuvo presente una vez en el organismo. ¿Cuál es la ventaja? Que en un segundo encuentro antigénico con el patógeno, o por ejemplo, un refuerzo de una vacuna, hay lo que se llama expansión clonal, clones. Ya la célula B de memoria va a mantener una inmunoglobulina llamada D en la membrana, que ya el linfocito T helper no hace falta. Y de estas células va a haber miles, que ahora se va a transformar en millones. Y ahora van a haber una conversión de anticuerpo. Los primarios, es decir, las células plasmáticas que eliminaban o secretaban en sangre periférica inmunoglobulinas,
eran de tipo IgM, pentámeros, de corta vida. En cambio ahora, en la respuesta secundaria, las células plasmáticas que se vuelven a diferenciar, ahora van a secretar de tipo IgG, inmunoglobulina G, monómero, que es mucho más largo en el tiempo, y la respuesta secundaria dura un tiempo mucho mayor y es más eficiente. ¿De acuerdo? Por eso hay 5 clases de inmunoglobulinas: IgA, IgM, IgD, IgG e IgG. IgE, ¿sí? Las IgE son las de la alergia o las que nos defienden contra parásitos. Las IgA son las que tapizan todo el tubo digestivo y el tracto respiratorio. Las IgM e IgG ya las mencioné. Y las IgD son las que mencioné y que permanecen en la membrana de las células B de memoria. Esto es un anticuerpo inmunoglobulina, un monómero. Particularidad de las IgE y de las IgG y de las IgD, porque las IgA son dímeros, las IgM son pentámeros. Las IgA son 2 de estos, unidos por un fragmento que se llama join, una cadena que se llama join o unión, y las IgM son 5, son enormes. Cada anticuerpo presenta una cadena pesada, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Cada cadena tiene regiones constantes y variables, que se llaman paratopes, estas partes variables, que son como llaves cerradura en los anticuerpos de tipo monoclonal. Monoclonal porque están secretados por una célula, ¿sí?, que es clon de otra célula. Entonces, todas las células, los clones celulares, eliminan los mismos clones de anticuerpos. Los anticuerpos también pueden servir, junto con la proteína C reactiva, para unirse a los patógenos y favorecer la fagocitosis por procesos de opsonización. Marcan a los patógenos, facilitan el reconocimiento y también contribuyen a la fagocitosis. La respuesta celular, en cambio, está dado porque cuando las células exhiben moléculas extrañas en lo que sería el carnet de identidad, las moléculas de clase 1, están avisando de que esta célula está infectada. Miren un caso muy puntual. Cuando lleguemos a la hepatitis A, vamos a ver que toda la sintomatología de la hepatitis A es de carácter hepático y está dada porque las células que están infectadas con virus van a exhibir en las moléculas de clase 1 partículas virales que son reconocidas por el sistema inmune y reclutan células citotóxicas que luego destruyen a las células hepáticas. ¿Qué implica esto? Que no es el virus el que produce el daño celular, sino el propio sistema inmune. ¿De acuerdo? En pos de frenar la infección, obviamente. Acá tienen lo que dije hoy, los órganos primarios y secundarios. Los secundarios se encargan de alguna manera, ¿sí?, de cuando una vez los linfocitos hayan madurado, en los órganos secundarios se almacenen y se distribuyan dentro del circulatorio y dentro del linfático. Y ahí puedan tomar en contacto con el antígeno y poder montar las distintas respuestas. Esta filmina resume todo lo que dije recién, junto con la filmina posterior que está escrita. Acá tenemos el macrófago. ¿Qué hizo? Fagocitó. Células presentadoras de antígenos, ¿sí?, que no son todas, son algunas. Una vez que la célula presentadora de antígenos secreta interleuquina 1, hay un doble reconocimiento. Generalmente el director de orquesta es el linfocito T auxiliar helper o CD4, clon diferencial 4, que secreta interleuquina 2, dependiendo del tipo de patógeno que haya presentado en el contexto de moléculas de clase 1 de histocomparidad o clase 2, va a llamar o a un linfocito B que se va a diferenciar en célula B de memoria y célula plasmática, o a un linfocito T citotóxico que va a dar
la respuesta de tipo celular. Acá también están otras células linfocíticas, como las natural killer cells, células naturales asesinas o agresivas, que también producen respuesta citotóxica. Acá tienen los mismos que les acabo de decir recién. Por eso lo paso. Y esto es el estallido respiratorio. Si no lo tienen en conocimiento, ¿sí? Las células cuando llegan al lugar del ataque pueden eliminar o material hidrolítico proveniente de los lisosomas o también material hidrolítico proveniente de los peroxisomas, que tienen estas enzimas que son convertidoras de peróxido de hidrógeno y de anión superóxido. Con lo cual, esto hace que se elimine por exocitosis en el lugar del ataque y termina con la vida celular de las bacterias o microorganismos que nos van a atacar y también de células propias. Bien, hasta acá. Sí, estamos bien hoy. Hoy la clase es más corta. Bien, ¿preguntas? Tema largo ese. Tiene el video del año pasado y los dos de este año para ver. Más un material que yo les dejé en la plataforma, que es un material que usa un texto que realicé yo hace unos años y que resume todo esto del sistema inmune que da para una materia anual, ¿no? Pero bueno, esto es para que vean ahora cómo nuestro organismo se va a poder defender de los microorganismos extraños. Bien, antes de terminar, les voy a mostrar, esperen que lo quiero abrir primero para que lo puedan ver. Bien. Está lentísima no sé si les pasó, pero está muy lenta la plataforma hoy. Tarda mucho en cargar las páginas. Bueno. Estamos acá. Hoy vimos esto, que es inmunidad. ¿Lo alcanzan a ver todos? ¿Sí? Sí, Bien. Bueno, acá tienen, ¿sí? Características del sistema inmune, características, esto es lo que quedó el año pasado, esto es lo que di este año en la otra comisión y después les voy a subir la clase de hoy. Acá está la clase que quiero que vean, la clase de ETAs, y en el párrafo anterior tienen esto de metabolismo bacteriano, esto quiero que lo vean, y la multiplicación de microorganismos también. Vean las clases que voy subiendo. Y van a tener acá, esto que es el cuestionario. No sé si ya lo vieron. Responda a los siguientes ítems, el siguiente cuestionario, y son varias preguntas. Enumere los elementos bacterianos. Todo esto es para ustedes. La única pregunta que todavía no van a poder responder es la última, que es hacer un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, donde acá van a tener todas las bacterias que vamos a ver. Pero ya pueden empezar a hacer todo esto. Les digo que lo vayan haciendo con tiempo para después prepararlos para el día del parcial. Recuerden que este año tenemos lamentablemente muchos feriados los viernes, o sea que ustedes se van a ver bastante complicados en cuanto a las clases, fundamentalmente por los feriados. No sé cuántos son hoy, a ver, son 20. Bueno, creo que en la planilla figuran 29. Les quiero hacer una consulta y esto es a voluntad. Me pasa lo siguiente, por cuestiones personales, yo esta asignatura antes, la comisión de la tarde empezaba a las 5, ¿sí? Desde que empezó todo esto de la pandemia, con el tema de la virtualidad, como ustedes tienen que llegar a su casa, me pidieron comenzar a las 6. El tema es el siguiente, yo tengo una actividad distinta, deportiva, y la tengo de 7 a 8:30. Ya el año pasado yo hablé con los chicos, no hubo problema, pero por eso lo pregunto, de comenzar a las 9. Yo sé que es tarde, ¿sí? Pero bueno, si ustedes no tienen problema, a partir de la semana que viene podríamos comenzar a las 9. A mí me hacen un favor, ¿sí? Pero bueno, depende de ustedes. Si ustedes no pueden, con que haya uno que no pueda, yo tengo que hacer, bueno, de tripa corazón y bueno, seguir a las 6.
El horario de la práctica va a seguir a las 6. O sea, el horario que la práctica porque tienen que ir o quedarse en la facultad, ¿sí? Que es el horario que tienen ahí como trabajos prácticos. Pero las clases teóricas, si podemos comenzar a las 9, para mí sería una ventaja. Depende de ustedes. Los dejo pensando, ¿sí? De última, hacemos una cosa. La clase que viene nos juntamos a las 6 y ya si están todos de acuerdo, la otra nos encontramos a las 9. ¿De acuerdo? ¿Sí? Piénsenlo, tienen una semana para Vale. pensarlo. ¿Sí? Si no tienen Bueno. problema, a mí me hacen un favor. Y total es correr el reloj un rato, tiene un tiempo para descansar y después, bueno, estaremos de 9 a 10 y algo. Tampoco vamos a terminar muy tarde. ¿Claro? ¿Sí? Vayan haciendo Dale. el cuestionario. La semana que viene me hacen preguntas sobre todo lo que vieron en clases grabadas, todo lo que leyeron, ya tienen bastante material para leer, ¿sí? Y después para cada género bacteriano van a ver que tienen un paper, que es un caso, ¿sí? Un brote, etc. No tienen que leer todo el trabajo, tienen que leer las características del microorganismo, cuáles fueron las condiciones del brote y cuáles fueron los alimentos implicados. Eso es lo que más me interesa. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pónganme por favor antes de irse, por favor, en el chat el apellido y el nombre de ustedes. Así ya me queda la asistencia para yo pasarla en la planilla. Profe, yo estoy en esta comisión, pero me cambié a la comisión 3. Sí. Así que por hoy estoy en me cambié a la comisión 3. Bueno, la 3 tenemos los miércoles a las 10 de la mañana. Sí, Sí. sí, los miércoles. Así que nos vemos el miércoles. Bueno, dale. Gracias. Yo lo del viernes lo que pasa, bueno, les voy a ser claro, yo en el Club Kimberley practico karate hace muchos años y ahora me estoy encargando desde hace ya del año pasado, me encargo de la parte deportiva, de todo lo que son competiciones a nivel regional y nacional, ¿sí? Entonces, como tengo un equipo que es el que entreno, y aparte yo compito, es más, este sábado tengo un torneo, bueno, me veo limitado con esto de los viernes, pero bueno, es una cuestión particular Profe, mía, no es un problema de la facultad, es mío, sí. Sí, Daniel, sí. yo ya te aviso ahora, no puedo porque trabajo, pero si no hay problema con las faltas, no tengo problema de ver la clase No. grabada. Mientras que veas la clase, y el día del parcial no, va a ser a las 6. El día del parcial va a ser a las 6. ¿Sí? Exacto, sí, no tengo problema, yo veo las Bueno, clases grabadas después. bueno. No, ¿hay porque chances si no de aparte, que, sí, decime. no, de hacer la parte teórica el día miércoles, pero cuando arranque la práctica, hacerla el día Sí, viernes no a las pasa 6 de la nada, tarde? no pasa nada. ¿Sí? ¿Me puedo No sumar a pasa, esa no clase? pasa nada porque este año nos dejaron la asistencia a nuestra cuenta, ¿sí? Es decir, yo controlo la asistencia. El año Ah, pasado entonces sí, última porque teníamos que volcarla a planillas, y este año es más para una cuestión, digamos, de registro nuestro. Por eso la estoy llevando, no por otra cosa, ¿sí? Pero bueno, esta es una cuestión mía, no es una cuestión de ustedes. Por eso les pido ese favor. Si se puede, bien. Y si no, bueno, si alguno no puede en este horario, pero dice, bueno, pero yo en vez de venir acá, vengo el miércoles. Es lo mismo, porque al ser online, no es que estamos ocupando un aula y estamos, digamos, de alguna manera modificando digamos, el tamaño de la clase en un lugar. ¿Está? Así que bueno. Nos vemos el viernes que viene. Si el viernes que viene, sí o sí a las 6. ¿Sí? Ya lo otro ya arrancaríamos a las 9 con los que puedan. ¿Está? Bueno, buen fin de semana y vayan viendo todo, así podemos arrancar la semana que viene con todos los géneros bacterianos. Chau. Dale, chao, profe. Chau, chau.